Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Hace 4 años, casi exactamente, el 18 de septiembre de 2017, publiqué un vídeo que pretendía aclarar qué es el neoliberalismo de frente a toda la confusión semántica de quienes, sobre todo desde la izquierda o desde la ignorancia o desde las dos, utilizan la palabra neoliberalismo como un comodín para señalar todo lo que no les gusta: consumismo, especulación financiera, créditos internacionales, fascismo, capitalismo, comercio, intervenciones militares, malas películas y muchas otras cosas que pueden ser enormemente cuestionables, pero que ciertamente no son neoliberalismo. Buena parte de mi reporte estaba fundado en un libro que se llama 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, del economista sudcoreano Ha-Joon Chang, que ciertamente no es un enemigo del capitalismo ni del liberalismo, pero sí de lo que llamamos neoliberalismo. Por algo, él ha sido consultor del Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Asiático y ha tenido otras muchas posiciones y distinciones. Muchos desde la izquierda menos inteligente me atacaron porque según ellos estaba yo blanqueando o justificando el neoliberalismo simplemente porque pretendía entenderlo en lugar de satanizarlo y explicarlo en lugar de atacarlo ciegamente como hacen sobre todo los populistas. Lo más sorprendente fue que recibí y sigo recibiendo muchísimos ataques de personas que se llaman a sí mismas o se consideran liberales y que me informaron que estaba yo falseando lo que realmente era el liberalismo. Esto es la falacia del verdadero escocés. Esto era enormemente curioso porque yo ni siquiera hablé de liberalismo, sino de neoliberalismo. Es decir, de un subconjunto dentro del liberalismo, pero sin mencionar a este ni mucho menos tratar de definirlo, que es algo que voy a tratar de hacer ahora en este video. También hay muchos que han afirmado que nadie en este mundo se llama a sí mismo neoliberal y que ese es un mote ofensivo perpetrado por los malvados para descalificarlos. Aunque, como veremos, sí hay quien se define como tal y defiende lo que llama neoliberalismo. Por último, un grupo de liberales ofendiditos me aseguró que neoliberalismo es una visión de los años 30 o 40 de Rostow y otros economistas que defendían la libre empresa junto con un Estado fuerte e imparcial, lo que viene siendo la economía con intervención estatal, lo opuesto a lo que desde los años 70 se entiende como neoliberalismo. La acepción anterior, la de Rostow, no tiene nada que ver con Reagan o Thatcher, con Hayek, con Milton Friedman, simplemente porque la misma palabra se ha usado en distintos momentos históricos para distintos conceptos. Y lo importante, claro, es el concepto. Pasa lo mismo con socialismo, palabra que engloba por igual a una socialdemocracia moderna, libertaria y progresista que a un marxismo centenario, autoritario y conservador. Esto no quiere decir que la socialdemocracia de hoy sea un comunismo modelo Partido Comunista de la Unión Soviética de 1957. Pero el verdadero problema es que los que se llaman a sí mismos liberales aquí y ahora no comparten muchas ideas, aproximaciones ni definiciones. Un liberal español, digamos Isabel Ayuso, tiene tan poco que ver con un liberal estadounidense como Barack Obama, que deja claro que el término es tremendamente elástico. Así que empecemos por ver de dónde sale el liberalismo. Como resulta obvio, la palabra liberal se deriva de libertad, esa idea que se desarrolla en sus formas actuales a partir de la Ilustración y la Revolución Francesa. No deja de ser curioso que los primeros que se llamaron a sí mismos liberales fueron los españoles que promovieron y dieron luz a la Constitución de 1812 o Constitución de Cádiz, que fue una de las primeras del mundo después de la de Estados Unidos, Francia, Países Bajos y Suiza, y que disponía una sociedad basada en la igualdad jurídica, la economía de mercado y el Estado de Derecho. Dejaba que quedara el rey, pero ya no como monarca absoluto, pues proclamaba asombrosamente la soberanía de la nación, la democracia, el voto indirecto, pero solo de los varones, al menos en el papel. Pues desaparecían las sociedades estamentales, es decir, la aristocracia y la nobleza, las trabas al desarrollo económico, que era la prohibición de ejercer ciertas actividades, y la monarquía absoluta. Este significado político de la palabra liberal es nuevo, es una ampliación de su acepción original. Antes de la Ilustración, en español, cuando se decía que alguien era liberal, se quería decir que era generoso, desprendido con el dinero. El Quijote define así al don Salorense,
a Dulcinea diciendo que ella es liberal. De hecho, los defensores del absolutismo de Fernando VII fueron los que llamaron despectivamente liberales a los promotores de la Constitución de Cádiz porque eran generosos con los bienes ajenos. Acusación que hoy, por cierto, muchos liberales hacen a los socialistas y socialdemócratas, que la historia da sus vueltas. Y liberales con los derechos inalienables de la nobleza. Fuera de España eran simplemente españoles partidarios de la libertad, pero el insulto lo tomaron como nombre adoptado dignamente. Los liberales españoles seguirían luchando hasta el llamado Trienio Liberal, cuando el rechazo de Fernando VII a la Constitución de Cádiz y a sus reformas, más sus malos manejos financieros, llevaron a un alzamiento militar a cargo de Rafael de Riego. Sí, el del himno de Riego. Que entre 1820 y 1823 intentaron un gobierno democrático y liberal hasta que las monarquías europeas decidieron ayudar al poco avispado Fernando VII a reinstaurar su monarquía absoluta, al menos durante un tiempo. Pero hasta aquí liberal era partidario de la libertad en lo político, es decir, sin depender de la voluntad de ningún otro hombre, en palabras de John Locke. Y John Stuart Mill estableció que la carga de la prueba recae en quienes quieren limitar la libertad, es decir, que para establecer una ley que limite la libertad debe darse una justificación suficiente. ¿Por qué tengo que detenerme en los semáforos en rojo? ¿O por qué tengo que demostrar que la comida que vendo no es venenosa? Toda limitación con buena justificación es aceptable, mientras que las que son meros caprichos son la ruta al autoritarismo. Pero como es obvio, la interpretación de cuándo una justificación es buena y aceptable o no es asunto de debate hasta el día de hoy. Pero en esos principios ilustrados nadie estaba proponiendo la libertad absoluta en modo alguno de nada ni de nadie. El punto era simplemente que no es lo mismo que la libertad sea limitada por decisión de un cuerpo legislativo y democrático que sea limitada por un monarca para su beneficio o el de sus cortesanos. Pero estaba claro, todos queremos la libertad para nosotros mismos, claro. Algunos, no todos, la quieren para todos y más de uno la quiere solo para él mismo. Pero la libertad a ojos de los ilustrados implicaba también una serie de derechos. En la Declaración de Independencia de 1776, los fundadores de los Estados Unidos establecen como verdades evidentes por sí mismas que todos los hombres son creados iguales y que tienen ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, afirmando que los gobiernos se instituyen entre los hombres derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, redactada por el Marqués de Lafayette con asesoría del estadounidense Thomas Jefferson, los revolucionarios franceses anotaron 17 derechos, empezando por la libertad y la igualdad de derechos. Siguen con la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Establecen la soberanía de la nación en lugar del monarca. Definen la libertad como la libertad de hacer todo lo que no lastime a nadie más y afirman que solo las pueden limitar las leyes. Definen la democracia participativa en la redacción de las leyes, la presunción de inocencia, que las penas judiciales no sean excesivas, la libertad de opinión y de expresión verbal y escrita, el ejército al servicio del pueblo, los impuestos justos, la separación de poderes y al final, en el punto 17, que la propiedad es un derecho inviolable y sagrado y por lo tanto no se le puede privar a nadie de la propiedad, salvo en los casos previstos por la ley y siempre pagando una indemnización. Un sector del liberalismo pronto emprendió un giro hacia lo que hoy conocemos como liberalismo clásico, comprometido con la economía de Adam Smith y otros pensadores, el libre comercio, el dejar hacer en la economía, un gobierno que interviniera lo mínimo con los menos impuestos posibles y un presupuesto perfectamente balanceado. Los ilustrados afirmaban que los individuos libres tenían el derecho de dedicarse a cualquier actividad económica, de comerciar libremente, de obtener sus materias primas libremente, de vender libremente sin monopolios ni empresas favorecidas por el Estado. Y pensaban en un gobierno elegido por consenso y dedicado al bien común, no solo al individuo. El Estado al servicio del individuo, pues ya lo tenían, era la monarquía y no les gustaba. Los estados mercantilistas a los que reaccionó la economía clásica, fueran monárquicos o repúblicas como la de los Países Bajos, eran imperios coloniales que establecían altas tarifas a la importación para que no se importara, impedían que sus colonias comerciaran con otras naciones para venderles lo suyo, monopolizaban mercados, prohibían la exportación de oro y plata que consideraban que era la verdadera riqueza,
prohibían que el comercio se hiciera con barcos extranjeros, subsidiaban las exportaciones y limitaban los salarios, entre otras cosas. Su objetivo era el enriquecimiento de la nación, o del rey, o de los poderosos. Otros querían parte del negocio o creían que otros debían participar en él y se desarrolló la economía clásica, que al tiempo que clamaba por la libertad del empresario, ofrecía ribetes sumamente indeseables, como la idea de Adam Smith de que los salarios deben ser lo más bajos posibles, garantizando apenas la supervivencia del trabajador, algo que sus seguidores como Ricciardo convirtieron en la ley del hierro de los salarios. Pocas cosas más lejos del bien común y más cerca del interés de un individuo, el patrón, el único libre. Smith y los que los rodeaban poco a poco desarrollaron una idea de lo más extraña. No eran los seres humanos los que deberían ser libres para comerciar. Era el mercado el que debía ser libre. El mercado, que no es sino una abstracción compuesta de muchos elementos, de la producción, de la distribución, de la cadena de suministros, del consumo, de la moda, de la abundancia o escasez de materias primas. El mercado no es nadie, no es nada en concreto. Y ciertamente es extraño que se reclamen para esa abstracción derechos como el de la libertad. Es un poco como la Declaración de Derechos de la Luna que expidieron unos desahogaditos en Australia hace poco tiempo. Y algunos empezaron a idolatrar el mercado. Si en sus orígenes el liberalismo reconocía que toda libertad puede verse limitada por el bien común, surgió la extraña idea de que la única libertad que debería ser total, absoluta y no regulada era la del mercado. Que ninguna actividad económica debía ser limitada, controlada, atemperada u orientada por el Estado, y menos pensando en el bien común. A cambio de ello, una mano invisible mágica, la del mercado, se haría cargo de que todo funcionara bien. La mano invisible del mercado es una metáfora de Adam Smith. Él decía que el suministro, la demanda, los precios y la competencia, si fueran libres de toda regulación gubernamental, permitirían que la codicia y no el altruismo maximizarían la riqueza de una sociedad y se autorregularían. Es decir, se creía y se cree, sin bases ni pruebas, que las relaciones comerciales, laborales, empresariales, de producción y consumo funcionarán misteriosamente autorregulándose sin defectos, como no lo hace ningún otro sistema social creado por el ser humano. Y se cree que si se consigue liberar al sagrado mercado de toda intervención del resto de la sociedad, el resultado será el bienestar común, la riqueza y helados para todos. De paso, Smith omitía de la ecuación el hecho de que los seres humanos somos animales sociales, gregarios e indudablemente altruistas y solidarios, porque de ello ha dependido siempre nuestra supervivencia. Pero este proceso se daría por lo que Adam Smith llamaba las leyes naturales de la producción y el comercio, leyes que nadie ha demostrado que sean naturales. Por supuesto, los resultados que prometían nunca se produjeron. Esta idea de las leyes naturales del mercado es tan delirante como la idea de que si se le entrega toda la economía a un estado dictatorial, toda la economía, su planificación, su producción, su distribución, etc., dentro de un sistema político autoritario con un solo partido político, siguiendo las ideas de un filósofo de mediados del siglo XIX, se obtendrá la llave de la abundancia, la felicidad de todas las sociedades y helados para todos. Esto es el marxismo, si disculpan la hipersimplificación, aunque tiene muchos otros matices, pero esto, nos decían Marx, y nos dicen los marxistas, ocurriría por las leyes naturales del materialismo dialéctico, que nadie ha demostrado que sean ni leyes ni naturales, y por supuesto los resultados previstos tampoco se han producido. Pero incluso los economistas clásicos dejaban espacio para el Estado en temas del bien común. Adam Smith, cosa que suelen olvidar convenientemente quienes le rinden pleitesía a las ideas del laissez-faire, que ya veremos qué es, pensaba que en ciertas áreas el mercado no era la forma de servir al bien común y pensaba además que los impuestos debían ser progresivos. Esto quiere decir que quien más gana debe pagar más impuestos. Ni le comente usted esto a los neoliberales de hoy, pero me estoy adelantando. En el extremo de los liberales clásicos están los proponentes del darwinismo social, una forma de pseudociencia que tomó algunas ideas de Darwin, las malinterpretó, las retorció para su conveniencia y decidió que si los pobres son pobres, lo son porque quieren, porque son vagos, porque son tontos, porque tienen genes débiles y porque han perdido la lucha por la supervivencia del más apto. Mientras que los ricos y poderosos lo son por sus méritos, por sus esfuerzos, por su simpatía, guapura y genética superior.
Dado que esto, en su visión, sería el orden natural de las cosas, consideran que el Estado no tiene ninguna responsabilidad de ayudar a los que están en el sótano de la sociedad. Claro que esta idea no tiene nada que ver con Darwin y sus escritos y su teoría de la evolución, pero también es claro que falsea los hechos. No es posible determinar quién de dos personas es más apto si uno nace en la pobreza, vive en la desnutrición, la desesperación, la falta de educación, la mala salud y un esquema social opresivo con cero patrimonio, y el otro nace en la opulencia, se desarrolla en las mejores escuelas, tiene los mejores alimentos, la mejor sanidad y hereda un montón de lingotes de oro, empresas y cuentas bancarias de su padre. Por supuesto, no todos los liberales piensan así. En el liberalismo, como en todas las ideas humanas, hay matices y variaciones. El esquema de autorregulación mágica mediante el mercado totalmente libre que proponía Adam Smith no solo no funcionó, sino que creó profundas desigualdades que hacían imposible lo que hoy llamamos la movilidad social, es decir, que alguien nacido en la pobreza alcanzara la riqueza y una elevada posición social por su esfuerzo en la competencia del darwinismo social. El capitalismo laissez-faire, de la frase francesa laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, creó la desesperación de los trabajadores de las fábricas en la revolución industrial con condiciones de trabajo aterradoras, el trabajo infantil en las minas, los bajos fondos, desprotección de grandes cantidades de seres humanos y un enorme desequilibrio de poder. Es decir, muchos de los nuevos capitalistas liberales eran los viejos aristócratas ricos, y su poder económico nuevamente se traducía en poder político y social. Se habían vuelto a aliar a las iglesias, esas iglesias que la Ilustración rechazaba junto con su religión y su poder, tenían influencia sobre los tribunales y muchas veces impunidad ante las leyes, y para la enorme mayoría de los habitantes de los países dominados por el liberalismo clásico, las cosas no habían mejorado demasiado. En la segunda mitad del siglo XIX, Thomas Hill Green señaló atinadamente que la búsqueda de los beneficios económicos había creado nuevas formas de pobreza e injusticia, y observó que los individuos tienen, sorpresa, responsabilidades sociales, que no solo vale la avaricia individual, porque en una sociedad todos estamos interrelacionados, todos dependemos de muchos más. La libertad absoluta dejaba demasiado espacio para la injusticia y se traducía muchas veces en la simple libertad de morirse de hambre o de enfermedades prevenibles, para que tuviera opción. La libertad de la que hablaba el liberalismo, pues, no podía hacerse realidad si el individuo no tenía oportunidades, herramientas, recursos para hacer realidad sus potencialidades. Esto lo pondría en términos más directos 100 años después el político laborista inglés Nye Bevan, creador del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, cuando dijo que la libertad es el producto del excedente económico. Esto llevó a los liberales modernos, a los que se llamaron entonces liberales modernos, a volver la vista a los conceptos clave de los derechos del individuo que habían animado a los ilustrados originales. La libertad no tenía valor si no se hacían efectivos los derechos, del mismo modo en que los derechos no tienen valor si no hay libertad. La única institución que puede proteger los derechos y las libertades y proporcionar los elementos necesarios para su ejercicio pleno por parte de los sectores más desprotegidos es el Estado. Se empezaron a contemplar nuevos derechos que no se habían visto antes: el derecho al voto, el del libre movimiento de las personas, el de la participación directa en política, el de la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, los derechos de grupos antes olvidados en los grandes documentos ilustrados, como los de las mujeres, los distintos grupos étnicos humanos y, en fechas más recientes, las personas sexualmente diversas, los discapacitados, los niños, etc. Todos estos fueron también preocupación de los liberales modernos y sus ideas de bienestar social. Ejemplo de esto fueron los gobiernos liberales británicos, que introdujeron la idea de las pensiones para la edad adulta y asumieron que debían derribar las barreras que impedían que gran parte de la sociedad ejerciera su libertad: pobreza, ignorancia, enfermedad, malas condiciones de vida y desempleo. Toda esta visión liberal estaba impulsada también por la aparición de una visión más radical, la del socialismo en sus distintas encarnaciones, de las que ya hemos hablado en otro video, y cuyas ideas fueron adoptadas por algunos liberales y denostadas por otros. Pero el gran elemento que separaba al socialismo, incluso del liberalismo más socialmente consciente, era la idea de que la sociedad en sí debe avanzar unida, de que la defensa de la libertad o los derechos individuales no son lo mismo que el individualismo, y no se debe olvidar que el individuo, el ser humano, vive y prospera en sociedad, que somos un animal social
y no cazadores solitarios como nos ven dioses del liberalismo como Hayek o Friedman. Esto los liberales lo ven como colectivismo y para ellos es igual el de los marxistas clásicos que el de los socialdemócratas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los liberales modernos apoyan además en general la visión de la economía de John Maynard Keynes, que rechazó las ideas de Smith y afirmó que el Estado podía y debía influir en la economía aumentando o reduciendo su gasto. Para promover la economía se podría aumentar el gasto, como lo hizo Roosevelt en el New Deal, para sacar a Estados Unidos del pozo de la Gran Depresión, resultado del crack de la Bolsa de Valores de 1929, o como se está haciendo hoy, con grandes gastos para salvar las dificultades creadas por la pandemia, o bien se podían reducir impuestos. Estudios recientes, por cierto, y como paréntesis, señalan que reducir impuestos es mucho menos eficaz para promover la actividad económica que el gasto público. Valga esto como nota al margen, ahora que nuevamente se habla de la reducción de impuestos como la mejor receta para fomentar la actividad económica. Entre los liberales clásicos y los liberales modernos no hay una frontera clara ni ideas tabú, lo que dificulta bastante las cosas, porque personas con visiones radicalmente opuestas en muchos asuntos esenciales se llaman a sí mismos liberales en distintos países. En general, los liberales clásicos se encuadran dentro de lo que hoy se conoce más bien como conservadurismo, y los temas políticos que les preocupan no son solo la intervención del Estado en la economía y la sociedad, sino asuntos como la inmigración, el aborto, el matrimonio igualitario, la función del ejército, la pena de muerte o la función de la religión en la sociedad, entre otros muchos. Hay una serie de espectros que van de lo más liberal a lo más conservador en todos estos temas. Incluso el diccionario Oxford de la lengua inglesa rescata esta contradicción al dar dos acepciones distintas de liberal como sustantivo. 1. Partidario de políticas socialmente progresistas y que promuevan el bienestar social. 2. Partidario de una filosofía política y social que promueve los derechos individuales, las libertades civiles, la democracia y la libre empresa. Y esto es lo que provoca, por cierto, el problema al hablar de neoliberalismo. Lo que hoy llamamos neoliberalismo no es sino una reedición moderna del liberalismo clásico, adicionado con elementos del pasado preilustrado como la religión, las tradiciones racistas, los prejuicios más vastos y el individualismo más ciego, hasta llegar incluso a la defensa de la antidemocracia, como hemos visto recientemente en Estados Unidos y otros lugares donde presuntos partidos liberales ponen en duda los mecanismos electorales cuando el voto de la ciudadanía no les resulta favorable. Después de la Segunda Guerra Mundial, en mayor o menor medida, todos los países se adscribían a un liberalismo social moderno, a una visión social cristiana, a la socialdemocracia o alguna variante de estas políticas según las cuales la sociedad debía estar al timón de las decisiones que le afectaran y que el bien común, la justicia social, la eliminación de fenómenos como el hambre, la ignorancia y la enfermedad eran metas razonables para cualquier país. Es finalmente la visión progresista. Incluso organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial eran instituciones progresistas. Fueron creados en 1944 para evitar conflictos, dando créditos para la reconstrucción y el desarrollo después de la guerra y también para aliviar problemas temporales de balanza de pagos. No nacieron para chantajear a los países marcándoles una política económica a cambio de su apoyo crediticio como lo hacen ahora. Y entonces se empezaron a organizar los creyentes en el liberalismo clásico, la idea de que es el mercado y sus fuerzas los que dirijan a la sociedad gracias a la mano invisible mágica aquella, que el Estado debe reducirse, que las empresas deben tener libertad total, mientras que deben anularse los sindicatos y que debe reducirse la protección social a los ciudadanos. En lugares como la Escuela de Chicago, con Friedrich Hayek y su alumno Milton Friedman, crearon una red internacional de fundaciones, institutos, centros de investigación, publicaciones y adeptos para promover lo que hoy llamamos neoliberalismo. Su momento llegó en 1979, cuando una discípula directa de Friedrich Hayek, Margaret Thatcher, llegó al poder en el Reino Unido y emprendió la revolución neoliberal. Ella era una firme creyente en el darwinismo social y una iluminada convencida de que no había más ruta que la suya. En sus palabras, "There is no alternative", que se traducía como Tina. Thatcher contó de inmediato con la complicidad de Ronald Reagan y la creciente red de seguidores de Hayek
y de Milton Friedman para disparar la transformación antiprogresista de la economía británica y la promoción del neoliberalismo en todo el mundo, que tiene que ver con fenómenos como el desempleo, la caída del poder adquisitivo del salario y la desesperación de algunos sectores que ven cómo están viviendo peor de cómo vivieron sus padres, que fueron beneficiarios a su vez de la visión progresista. Poco Estado, mucha competencia, el mercado como el gran timonel de la sociedad, darwinismo social, ambición desnuda, cero solidaridad, cero altruismo. Esto suena mucho como el liberalismo clásico y por ello, en 1951, Milton Friedman escribía en un artículo llamado El neoliberalismo y sus prospectos. El neoliberalismo aceptaría el énfasis liberal del siglo XIX en la importancia fundamental del individuo, pero sustituiría el objetivo del laissez-faire del siglo XIX por el objetivo del orden competitivo como medio para este fin. Esto va para quienes dicen que nadie se define como neoliberal, cuando el propio Friedman lo hacía y defendía eso que dicen que no existe, neoliberalismo. Por cierto, en los comentarios de mi vídeo sobre el neoliberalismo, era común que algún autoproclamado liberal me dijera que yo me estaba refiriendo más bien a tal o cual variedad de pensamiento liberal económico, ya que el pensamiento neoliberal, como el marxismo, ofrece un panorama de interpretaciones variadas y sutiles diferencias. En el caso del neoliberalismo tenemos la escuela alemana, la escuela austriaca, la escuela de Chicago, la de Friburgo, el anarcocapitalismo, el libertarianismo, el ordoliberalismo, el ultraliberalismo. Pero en el fondo esas son diferencias doctrinarias como las de los marxistas sobre metodologías y sutilezas, el tipo de variaciones teóricas que se dirimen en revistas especializadas y que poca importancia tienen para el ciudadano de a pie. Lo esencial del neoliberalismo es su deseo de acabar con las visiones socialmente progresistas, que ellos llaman tendencias colectivistas, disminuir o anular la capacidad de acción del Estado, especialmente en cuanto al bienestar social, privatizar incluso los monopolios naturales y sustituir todo esto por el dios mercado. Un ejemplo de esto que estamos viviendo en Europa en este momento es la privatización de la electricidad, que ha conducido a precios absurdamente altos por un servicio en el que el consumidor no puede realmente cambiar de proveedor para obtener un precio mejor. O el caso de los ferrocarriles británicos que, privatizados y puestos a competir, han pasado a ser mucho peores que cuando eran públicos, pero ahora son mucho más caros. Es necesario ser un fanático radical para defender esos extremos donde la sociedad resulta dañada en aras de que unos pocos obtengan enormes beneficios. ¿No era la libertad eso que puedes hacer mientras no lastimes a otros? Así, los neoliberales son enemigos al mismo tiempo de los liberales modernos como de los socialistas en todas sus variantes. Esto explica por qué un partido ultraconservador como el Partido Popular Español, que ha luchado del lado de la extrema derecha en muchos aspectos de la agenda social, como los derechos de la mujer o de las personas sexualmente diversas, tenga la cara de llamarse liberal, cuando el Partido Demócrata de los Estados Unidos, al otro lado de su visión respecto de estos elementos, es también liberal. Al final, personas y partidos con ideas enormemente antiprogresistas pueden refugiarse bajo el letrero de somos liberales, para no decir que son neoliberales, conservadores, darwinistas sociales, creyentes en la magia del mercado y que cobijan a quienes se enriquecen más que nunca, incrementan la desigualdad y enfatizan los desajustes sociales que las políticas progresistas precisamente pretenden resolver. El liberalismo económico fue una reacción explicable al mercantilismo de los siglos XVI al XIX, donde los estados como entidades aisladas competían con otros estados por la producción y venta de bienes y para enriquecerse. Mientras que en lo social, el liberalismo fue el resultado de las ideas ilustradas que siguen teniendo valor y que aún están en proyecto de ser implementadas en todas las sociedades. El liberalismo económico actual, el neoliberalismo, resulta un engaño por cuanto pretende reducir toda la experiencia humana a la economía o al mercado, un error común entre muchos pensadores a los que la complejidad los rebasa. La economía puede ser y es la base de nuestra existencia, pero no es la existencia, del mismo modo que comer proteínas es fundamental para sobrevivir, pero no es la tarea básica, definitiva y absoluta del ser humano. Esto sin contar con que en el seno de este liberalismo económico se han introducido como parásitos zombies del pasado tradicionalismos, conservadurismos y ciertos reflejos molestos que curiosamente coartan la libertad misma que dicen defender y los derechos individuales que, dicen, los mueven. Por eso resulta absurdo escuchar a los conservadores estadounidenses
liberales en lo económico, como suelen decir, rechazar las vacunas porque están defendiendo la libertad que tienen de hacer con su cuerpo lo que deseen, aún a costa de poner en peligro a sus conciudadanos, pero que están muy dispuestos a aplastar la libertad de una mujer de hacer con su cuerpo lo que desee, si lo que desea es someterse a un aborto. Y el liberalismo social, el liberalismo moderno, con su énfasis en la individualidad y el miedo a reconocer que somos seres sociales, resulta insuficiente para aplicar el esfuerzo colectivo en el bien común. Se queda en el buenismo terso enormemente limitado. Las ideas liberales pueden exaltar la libertad del individuo, los derechos del individuo, las garantías para el individuo. Pero al no reconocer que el individuo humano, el Homo sapiens, cada uno de nosotros, solo somos concebibles en sociedad, solo sobrevivimos en sociedad, deja atrás numerosos compromisos esenciales para establecer políticas verdaderamente progresistas que hagan a las sociedades poco a poco más felices y más capaces de realizar su potencial, además de vivir más en paz unas con otras, que es finalmente de lo que se trata. ¿No cree usted?